Era como un bosque terrestre en otoño, pero no era otoño. Las hojas del bosque eran verdes y cobrizas y púrpura y rojo fuego, y un viento enviaba parches de luz solar verdosa brillante bailando entre las sombras de las hojas. El grupo de caza del _explorador_ avanzaba por el estrecho sendero, con las armas preparadas, caminando con cuidado, escuchando los lejanos y medio familiares gritos de extraños pájaros. Un débil crujido de estática en sus auriculares les indicaba que se había disparado. ¿Tienes algo?, preguntó June Walton. El intercomunicador del casco llevó su voz a los oídos de los demás sin romper la quietud del bosque. Se disparó algo, explicó la alegre voz de George Barton en sus auriculares. Ella dobló un recodo del camino y se encontró con Barton. De pie mirando hacia los árboles, con su arma aún levantada. Parecía un pato. «Esto no es Central Park», dijo al Barton, su hermano, entrando en la vista. Su traje espacial verde daba una nota incongruente contra él. Bosque de bronce y rojo. «No todos parecerán patos», dijo sobriamente. «Puede que algunos parezcan dragones». «No te dejes comer por un dragón, June», llegó la voz de Max en voz baja a sus auriculares. «No mientras aún te ame». Salió de los árboles llevando el kit de muestras de sangre y tocó el guante de ella con el suyo, la sonrisa en su feo rostro amado apenas visible en la mezcla de luz y sombra. Un trozo de luz de sol hizo brillar un destello verdoso en su casco de pecera. Siguieron caminando. Un cuarto de milla atrás, la nave espacial explorador se alzaba sobre el bosque como un rascacielos cónico, y la gente de la nave miraban por los visores los vientos frescos y la luz del sol y las nubes, y ansiaban estar en el exterior. Pero la semejanza con la Tierra era un peligro, y el viento fresco podría ser la muerte, porque si los animales eran como los de la Tierra, sus enfermedades podrían ser como las de la Tierra, lo suficientemente parecidas como para ser contagiosas, pero lo suficientemente diferentes como para ser imposible de tratar. Ya hubo suficientes advertencias en el pasado. Las colonias habían desaparecido, y las rutas espaciales viajaban a la deriva con los cadáveres de las naves que habían tocado algún planeta con la plaga. Los habitantes de la nave esperaron mientras sus médicos, en trajes espaciales, cazaban animales para hacerles pruebas de contagio. Los 4 médicos, ya que June Walton también era médico, atravesaron el bosque alienígena, caminando suavemente, observando el movimiento entre las sombras. Lo vieron de repente, una mancha cobriza que se movía entre los marrones más oscuros. Marrones más oscuros. Un acto reflejo hizo que el arma de June se alineara y detrás de ella el arma de alguien se disparó con un débil crujido de estática e hizo un agujero en las hojas junto al ejemplar. Luego, durante un rato, nadie se movió. Este parecía un hombre, un animal magníficamente musculado, delgado y elegante, un animal de aspecto humano. Incluso con sus callosos pies descalzos, era una cabeza más alta que cualquiera de ellos. Pelirrojo, con cara de halcón y bronceado, estaba de pie. Respirando con dificultad, mirándolo sin expresión. A su lado colgaba un cuchillo enfundado y una ballesta colgada de un hombro ancho. Bajaron sus armas. «Necesita un afeitado», dijo Max razonablemente en sus auriculares, y llegó a su casco y accionó el interruptor que permitía que su voz se oírse. «Podemos hacer algo por ti, Mac». El amistoso galimatías era la primera voz que había roto el bosque. June sonrió de repente. Tenía razón. La estricta lógica de la evolución no exigía barbas, por lo tanto, un no humano no estaría llevando una barba incipiente de 3 días. Todavía jadeando, la alta figura se lamió los labios secos y habló. «Bienvenido, Minos. El alcalde envía saludos desde Alejandría». «Inglés», jadeó June. «Temíamos que te fueras de nuevo antes de que pudiera avisarte a ustedes. Son 300 millas. Vimos pasar su avión de reconocimiento 2 veces, pero no pudimos atraer su atención». June miró en silencio aturdido al desconocido apoyado en el árbol. 36 años luz-36 veces 6 trillones de millas. De monótono viaje espacial, para que le dijeran que el planeta ya estaba asentado. «No sabíamos que había una colonia aquí», dijo. «No está en el mapa». «Nos lo temíamos», respondió sobriamente el alto hombre de bronce.
Llevamos aquí 3 generaciones y todavía no ha venido ningún comerciante. Max movió la correa del botiquín en su hombro y ofreció una mano. Mi nombre es Max Stark, MD. Esta es June Walton, MD, Al Barton, MD, y George Barton, hermano de Al, también médico. Me llamo Patrick Mead, sonrió el hombre, estrechando la mano despreocupadamente. Solo soy un cazador y carpintero de puentes. Nunca conocí a ningún médico antes. El agarre fue sin esfuerzo, pero incluso a través de su guante impermeable June podía sentir que los dedos que tocaban los suyos eran tan duros como el acero. ¿Qué es la población de Minos?, preguntó. Él la miró con curiosidad por un momento antes de responder. Solo 150. Sonrió. No te preocupes, esto no es una ciudad. Ciudad. Hay espacio para algunas personas más. Estrechó la mano de los Barton rápidamente. Es decir, ustedes son gente, ¿no?, preguntó sorprendentemente. ¿Por qué no?, dijo Max con un aplomo que June admiró. Bueno, todos ustedes son tan. Los ojos de Patrick Mead recorrieron los rostros del grupo. Tan variados. No pudieron encontrar ningún significado en eso y se quedaron perplejos. Quiero decir, dijo Patrick Mead en el silencio, todos estos interesantes diferentes colores de pelo y formas de cara y demás. Hizo un vago con una mano como si se hubiera quedado sin palabras o estuviera ansioso por no insultarlas. ¿Broma?, preguntó Max, desconcertado. June le puso una mano en el brazo. No es una broma, le dijo por el intercomunicador. Estamos tan sorprendidos por él como por nosotros. Dirigió una pregunta al colono alto del sonido exterior. ¿Qué debe tener una persona, señor Mead? Le indicó con una sonrisa. Como usted. June se acercó y se quedó mirándole, considerando su propia descripción. Era alta y bronceada, como él, tenía algunas pecas, como él, y pelo rojo ondulado, como el suyo. Ignoró los brillantes ojos azules de buen humor. En otras palabras, dijo, todos en el planeta se parecen a ti y a yo. Patrick Mead echó otro vistazo a sus 4 caras y comenzó a sonreír. Como yo, supongo. Pero no lo había pensado antes. No pensé. Que la gente pudiera tener el pelo de diferentes colores o que las narices pudieran encajar de tantas maneras en las caras. Estaba juzgando por mi propia apariencia, pero supongo que cualquier tonto puede andar con las manos y decir que el mundo está al revés. Se rió y se puso sobrio. Pero entonces, ¿por qué llevar trajes espaciales? El aire es respirable. Por seguridad, le dijo June. No podemos arriesgarnos con la peste. Pat Mead no llevaba más que un taparrabos y sus armas, y el viento le alborotaba el pelo. Parecía cómodo, y ellos deseaban quitarse los trajes espaciales y sentir el viento contra sus propias pieles. Minos era como un hogar, como la tierra. Pero eran extraños. Plaga, dijo Pat Mead, pensativo. Aquí tuvimos una. Llegó 2 años después de la llegada de la colonia y mató a todos, excepto a las familias Mead. Ellos eran inmunes. Supongo que nos parecemos porque todos estamos relacionados, y por eso crecí pensando que es la única forma en que la gente puede parecerse. ¿Cuál era la enfermedad?, preguntó Al Barton. Bastante horripilante, según mi padre. Lo llamaban la enfermedad. Los médicos murieron demasiado pronto para saber qué era o qué hacer al respecto. Deberías haber entrenado para tener más médicos o enviar a la civilización para algunos. Un rastro de impaciencia aparecía en la voz de George Barton. Pat Mead explicó pacientemente, nuestra nave, con la central eléctrica y todos los libros que necesitábamos, partió hacia el cielo para evitar el contagio y nunca volvió. La tripulación debió de morir. Largos años de penurias fueron indicados por esa declaración, una colonia sin energía eléctrica y la maquinaria paralizada, con técnicos clave muertos y sin forma de reemplazarlos. June se dio cuenta entonces de todo el significado del primitivo cuchillo de vaina y el arco. ¿Alguna recurrencia de la enfermedad de la fusión?, preguntó Al Barton. No. ¿Alguna otra enfermedad? Ni una. Max miraba a la figura de bronce de la cabeza roja con algo parecido a temor. ¿Crees que todos los Mead son así?,
le dijo a June por el intercomunicador. A mí no me importaría ser un MEAD. Su trabajo se había facilitado con la llegada de Pat. Volvieron al nave riendo, intercambiando anécdotas con él. No había nada que impidiera a Mino ser el hogar que querían, excepto la enfermedad, y, prevenidos contra ella, podían tomar precauciones. La pulida columna plateada y negra del explorador parecía elevarse más y más alta sobre los árboles a medida que se acercaban. Luego su simetría borró todo sentido de tamaño específico cuando salieron de entre los árboles y se situaron en el borde de la pradera, mirando hacia arriba. Bonito, dijo Pat. Precioso. La admiración en su voz era cálida. Era un yate, dijo Max, todavía mirando hacia arriba, de segunda mano, una belleza de antaño sin una señal de desgaste. Tablero de control sintético tachonado de diamantes y murales en las paredes. No tiene los nuevos propulsores de velocidad, pero nos trajo 36 años luz en 1 año y medio subjetivo. Bastante bueno. El hombre alto y bronceado tenía un aspecto ligeramente melancólico, y June se dio cuenta de que nunca había tenido acceso a una biblioteca completa, nunca había visto una película, nunca experimentado el lujo. Había nacido y crecido en Minos. ¿Puedo subir a bordo?, preguntó Pat con esperanza. Max se descolgó el kit de muestras del hombro, lo puso sobre la alfombra de plantas que cubría el suelo y comenzó a abrirlo. Primero las pruebas, dijo Albarton. Tenemos que averiguar si ustedes todavía son portadores de la llamada enfermedad del deshielo. Tendremos que desinfectaros y tomar muestras antes de dejarlos subir a bordo. Una vez a bordo, nos servirán para comprobar lo que puedan tener los otros MIDs. Max estaba sacando un estante y un soporte de frascos de conservantes y hipodérmicas. ¿Me vas a pinchar con eso?, preguntó Pat con interés. Para mí solo eres un espécimen de animal, amigo. Max le sonrió a Pat Mead, y Pat le devolvió la sonrisa. June vio que ya eran amigos, el alto colono pantera y el irónico doctor de pelo negro. Sintió una puñalada de culpabilidad porque amaba a Max y, sin embargo, podía compadecerse de él por ser más pequeño y frágil que Pat Mead. Acuéstate, le dijo Max, y quédate quieto. Necesitamos 2 muestras de líquido cefalorraquídeo espinal de la espalda, una de la cavidad corporal de delante y otra del brazo. Pat se tumbó obedientemente. Max se arrodilló y, mientras hablaba, frotó expertamente e insertó las agujas con la suave velocidad que lo había convertido en un excelente cirujano de nervios en la tierra. Por encima de ellos, el helioavión explorador salió de una abertura de la nave y se desvió hacia el oeste, disminuyendo su zumbido. Entonces, de repente, viró y se dirigió hacia atrás, y la voz de Reno Unrich llegó tintineante desde sus auriculares. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué hacéis los médicos ahí abajo? Él se inclinó de nuevo y se detuvo, flotando a 15 metros de distancia. June pudo ver su cara de asombro mirando a Pat a través del cristal. Albarton cambió a un estrecho haz de radio, explicó rápidamente y señaló en dirección a Alejandría. El avión de Reno se elevó y voló sobre el bosque de colores extraños. El avión dejará caer una nota en tu ciudad, diciéndoles que has conseguido que nos has llegado, le dijo Albarton a Pat, que estaba sentada observando a Max poner la sangre y los fluidos espinales en las botellas correctas sin exponerlos al aire. No podremos contactar con tu gente hasta que sepamos si todavía portan la enfermedad de la fusión, añadió Max. Podría ser inmune para que no se muestre en usted, pero todavía llevan suficientes gérmenes, si eso es lo que causó, para acabar con un planeta. Si eres portador de la enfermedad de la fusión, dijo Albarton, no podremos mezclarnos con tu gente hasta que los hayamos limpiado de la enfermedad. Empezando por mí, preguntó Pat. Empezando por ti, le dijo Max con pesar, en cuanto subas a bordo. ¿Más agujas? Sí, y algunos pequeños extras añadidos. Difícil. No es fácil. Unos minutos más tarde, de pie en los puestos para el traje espacial para la descontaminación de trajes espaciales, siendo golpeado por chorros de desinfectante caliente, bañado en radiación ultravioleta esterilizadora, June lo recordó y comparó el tratamiento de Pat Mead con el suyo. En el explorador, almacenado cuidadosamente en tanques y contenedores sellados, estaba el último remedio multipropósito.
Era una solución de enzimas tan parecida a los catalizadores clave del núcleo celular humano que causaba la desorganización química y la desintegración en cualquier célula no humana. Nada podía vivir en contacto con ella salvo las células humanas, cualquier intruso ajeno al el cuerpo moriría. Nucleocad Cureal era su nombre comercial. Pero el Cureal por sí solo no era suficiente para una seguridad total. Que las plagas morían con demasiada rapidez y universalidad como para hacer tratamiento humano. Los médicos no son fiables, mueren. Por lo tanto, las rutas espaciales y la ley sanitaria interplanetaria exigían que el equipo de las naves para protegerse contra las enfermedades fuera totalmente mecánico, rápido y eficaz. En algún lugar cerca de ellos, en una serie de establos que daban vueltas y vueltas como un laberinto de conejos, Pat estaba siendo conducida de un puesto a otro por voces mecánicas perentorias, le indicaban que se enjabonara y se duchara, le ordenaban que introdujera el brazo en una ranura que tomaba una muestra de su sangre, le daban soluciones para beber, bañado en ultravioleta germicida, sacudido por explosiones sónicas, respirar aire espeso con aerosoles de niebla germicida, ser dirigido a poner sus brazos en otras ranuras donde fueron anestesiados e inyectados con varias soluciones inmunizantes. Finalmente, se le ponía en una habitación de alta temperatura y extrema sequedad, y se le indicaba que se sentara durante media hora mientras le goteaban en sus venas a través de largos y delgados tubos. Todas las naves espaciales legales estaban construidas para la seguridad. No se corría el riesgo de permitir que un presunto portador trajera consigo una infección a bordo. June salió de la última cabina de ducha y entró en los vestuarios, se quitó la cremallera del traje espacial con un suspiro. La cremallera de su traje espacial con un suspiro de alivio y se contempló en un espejo de pared. Pelo rojo, ojos azul oscuro, alta. Tengo una buena figura, dijo pensativa. Max se giró en la puerta. ¿Por qué este repentino interés por tu aspecto?, preguntó con suspicacia. Nos quedamos aquí y te admiramos, o finalmente algo de comer. Espera un momento. Se dirigió a un teléfono de pared y marcó con cuidado, usando una combinación del directorio de la nave. ¿Cómo estás, Pat? El teléfono recogió un siseo de agua o de spray. Hubo una risa. Las voces también. Hola, June. Como se le dice a una máquina que vaya. Saltar al lago. ¿Tienes hambre? No he comido desde ayer. Tendremos un banquete preparado para cuando salgas, le dijo a Pat y colgó, sonriendo. La voz de Pat Mead tenía una vitalidad y un disfrute que hacía que la charla a bordo sonara como una triste alegría artificial en contraste. Miraron hacia el pequeño laboratorio cercano, donde 12 hámsteres chillones que se sometían a una pequeña inyección cada uno sangre de Pat. En la mayoría de ellos la inyección iba seguida de una de antihistamínicos y adaptadores. De lo contrario, el sistema de defensa del hámster trataría como enemigos a todas las células que no fueran de hámster, incluso a las inofensivas de la sangre humana, y se defendía violentamente de ellas. A un hámster, el 12º, se le dio una dosis extra de adaptadores para que, en caso de enfermedad, no luchara contra ella ni contra las células y sucumbiera más rápidamente. ¿Cómo estás, George?, preguntó Max. La rutina, gruñó George Barton distraídamente. En el camino hacia las largas rampas en espiral hacia el comedor, pasaron por un de vista. Mostraba una larga escena de montañas en la distancia en el horizonte y entre ellas, elevándose paso a paso a medida que se alejaban las colinas bajas y onduladas, de color bronce y rojo con manchas de verde claro donde había campos. Alguien miraba hacia afuera, de pie y muy quieto, como si hubiera estado Claire, una mujer canadiense. Se parece a Winnipeg, les dijo cuando se detuvieron. ¿Cuándo van a dejarnos los médicos dejarnos salir de esta barbería? Miren, señaló. Vean ese campo en la ladera sur, con el arroyo serpenteando a través de él. He marcado esa ladera para nuestra casa. Cuando salimos, el pequeño avión explorador de Reno Ulrich zumbó lentamente desde la distancia y comenzó a dar vueltas perezosamente. Antes de lo que crees, le dijo Max. Hemos descubierto una colonia de náufragos en el planeta. Ellos han hecho nuestras pruebas por nosotros simplemente viviendo aquí. Si hay algo que atrapar aquí, ellos lo han atrapado. Gente en Minos.
El bello rostro rubicundo de Bess se animó con emoción. Uno de ellos está abajo en el departamento médico, dijo June. Estará en 20 minutos. ¿Puedo ir a verlo? Claro, dijo Max. Muéstrale el camino al comedor cuando salga. Dile que te enviamos nosotros. De acuerdo. Se dio la vuelta y corrió por la rampa como una niña pequeña que va a un fuego. Max sonrió a June y ella le devolvió la sonrisa. Después de 1 año y medio de aislamiento en el espacio, todos estaban hambrientos de ver caras nuevas, el sonido de voces desconocidas. Subieron las 2 últimas curvas hasta la cafetería y entraron en una rica de música suave y conversaciones tranquilas. La cafetería era una sección del antiguo comedor, que había quedado cuando el resto de la nave se había convertido en un lugar de vida y trabajo, y todavía tenía la madera original de grano fino del techo y las paredes, el sonido, los suaves carretes de música y la pequeña luz íntima en cada mesa donde la gente comía y hablaba tranquilamente. Estaban en la cola del mostrador de comida caliente y detrás de ella June podía oír la voz de una chica que hablaba con entusiasmo a través del murmullo de conversación. Hombre nuevo, de verdad. Lo vi a través de la mirilla cuando entraron. Está en el departamento médico. Un verdadero hombre de frontera. La fila se acercó a los mostradores y ella y Max eligieron 3 bandejas apiladas, empezando por el filete de setas hidropónico, criado en las bandejas de cultivo de agua y productos químicos, ensalada afilada con tomates rosa y pimientos aromáticos, pescado cultivado en tanque con salsa especial, 4 postres diferentes y bebidas variadas. En ese momento tenían 3 bandejas tambaleantes que habían sido llevadas a una mesa. Brandt St. Clair se acercó. Te pido perdón, Max, pero están diciendo algo sobre Reno llevando mensajes a una colonia de salvajes para el departamento médico. ¿Sabes si volverá pronto? Max le sonrió, con su rostro cuadrado y afectuoso. A todo el mundo le gustaba el tímido canadiense. Ya ha vuelto. Le acabamos de ver entrar. Oh, bien. St. Clair sonrió. Tenía una cita con él para salir y confirmar lo que parece una buena veta de hierro al noreste. ¿Has visto a Bess? Oh, ahí está. Se giró rápidamente y se alejó a toda prisa. Un hombre muy alto con el pelo rojo ardiente entró rodeado por una multitud de gente del barco que hablaba con entusiasmo. Era Pat Mead. Se quedó en la puerta, escudriñando atentamente el comedor. Su vitalidad le hacía parecer aún más grande de lo que era. Al ver a June, sonrió y comenzó a acercarse a su mesa. Mira, dijo alguien. Ahí está el colono. Shelie, una mujer bonita y enjollada, le siguió y le cogió del brazo. ¿De verdad has cruzado a nado un río para venir aquí? Desbordante de buena voluntad y curiosidad, la gente se acercaba de todas direcciones. ¿De verdad has caminado 300 millas? Ven, come con nosotros. Deja que te ayude a elegir tu bandeja. Todos querían que comiera en su mesa, todos eran especialistas y querían datos sobre minos. Todos querían anécdotas sobre la caza. Animales salvajes con un arco y una flecha. Hay que rescatarlo, dijo Max. No tendrá oportunidad de comer. June y Max se levantaron con firmeza, se abrieron paso entre la multitud, capturaron a Pat y lo escoltaron de vuelta a su mesa. June se encontró complacida de estar reclamando el héroe del momento. Pat se sentó en la silla sencilla y sutilmente diseñada y se recostó casi voluptuosamente, probando la forma en que cedía y se ajustaba a él. Recorrió con la mirada la brillante vajilla y los platos amontonados. Miró alrededor las paredes ricamente veteadas y las suaves luces de cada mesa. No dijo nada, solo miraba, sentía y experimentaba. Cuando construyamos nuestra ciudad y abandonemos el barco, explicó June, convertiremos todos los camarotes en los salones de baile y los bares de cócteles que solían estar dentro. Oh, no me quejo, dijo Pat con negligencia. Ladeó la cabeza hacia la música y trató de localizar su origen. ¡Qué grande eres!, dijo Max con suave ironía. Se pusieron en pie. Pat comenzó la primera comida que había tenido en más de un día. La mayoría de los otros comensales terminaron cuando ellos estaban a mitad de camino y empezaron a acercarse, primero tímidamente,
luego en otra oleada de caras sonrientes, apretones de manos y presentaciones. A Pat le preguntaron sobre cultivos, sobre métodos de cultivo, sobre lluvias e inundaciones, sobre los animales de granja y de la cría de plantas, sobre la compatibilidad de las semillas terrestres importadas con el suelo local, sobre las minas y los estratos. No hubo necesidad de protegerlo. Se recostó en su silla y respuestas con la pereza de una pantera. Donde no podía pensar en una estadística, llenaba el vacío con una anécdota. Se desarrolló hilando historias de hogueras y, sobre todo, siendo el centro de interés. Entre los ataques de preguntas, comía con un gusto ininterrumpido y resplandeciente. June se dio cuenta de que las especialistas prolongaban las preguntas más de lo necesario, agrupándose en torno a la mesa para reírse hasta que en ese momento Pat estaba casi rodeado de caras bonitas, preguntas ávidas y risas sonoras. La bella Shelley era la que más reía. Risas de todos. June dio un codazo a Max y este se encogió de hombros con indiferencia. No era algo a lo que un hombre le prestara atención, tal vez. Pero June observó a Pat por un momento y luego miró con inquietud a Max. Él estaba comiendo y escuchando las respuestas de Pat y no sintió su mirada. Por alguna razón, Max parecía casi encogido. Era más bajo de lo que ella se había dado cuenta, había olvidado que era de la misma altura que ella. Ella era débilmente de las voces femeninas que aumentaban en el extremo de la mesa de Pat. Ese tipo es una amenaza, dijo Max, y se rió para sí mismo, cortando otra rebanada de filete de hongo hidropónico. ¿Qué te está comiendo?, añadió, mirando a un lado a ella cuando notó su repentina quietud. Nada, dijo ella apresuradamente, pero no volvió a mirar a Pat Mead. Se sentía desleal. Pat era solo un animal soberbio. Max era el hombre que ella amaba. ¿O lo era? Por supuesto que lo era, se dijo a sí misma con rabia. Habían ido a colonizar juntos porque querían pasar su vida juntos, ella nunca había pensado en casarse con otro hombre. Sin embargo, la sensación de insatisfacción persistía y junto con ella un sentimiento de culpa. Len Marlowe, el técnico de cultivo en tanque de proteínas responsable de los filetes de setas, se había colado en el grupo y le hizo una pregunta a Pat. Pregunta. Ahora decía, no te entiendo, Pat. Parece que estás metiendo a la gente en los tanques en lugar de las verduras. Él les miró, con cara de perplejidad. A ver si vosotros dos podéis hacer algo de esto. A mí me parece médico. Pat se recostó y sonrió, dando un sorbo a una copa de Borgoña hidropónica. Un material maravilloso. Tendrás que enseñarnos cómo se hace. Len se volvió hacia él. Vosotros vivís del campo, ¿verdad? Ustedes cazáis y traéis filetes y os los coméis, ¿verdad? Bueno, digamos que tengo uno de esos filetes aquí mismo y quiero comerlo, ¿qué pasa? Adelante, cómetelo. No lo digerirías. Te quedarías con hambre. ¿Por qué? Len se sintió agraviado. Diferencias químicas en el protoplasma básico de Minos. Diferentes enlaces amino, moléculas zurdas en lugar de derechas en los carbohidratos, cosas así. Nada será digerible aquí hasta que se adapte químicamente por un poco de evolución de probeta. Hasta entonces te morirías de hambre con el estómago lleno. El lado de la mesa de Pat había sido cargado con los platos de 2 bandejas, pero ahora estaba casi despejado y los platos estaban apilados ordenadamente a un lado. Comenzó con 3 postres, probando cuidadosamente cada uno de ellos. Evolución de probeta, repitió Max. ¿Qué es eso? Pensé que ustedes no tenían médicos. Es una historia. Pat se inclinó de nuevo hacia atrás. Alexander P. Mead, el jefe del clan Mead, era un genetista de plantas, una personalidad muy determinada y un hombre con el que no se puede discutir. No quería que pasáramos por la lucha de matar a todas las plantas de Minos y poner las nuestras, estropeando la cara del planeta y alterando el equilibrio de su ecología. Decidió que adaptaría nuestros genes a este planeta o nos mataría en el intento. Lo hizo bien. ¿Hizo qué?, preguntó June, sintiendo de repente una punzada de miedo sin sentido. Nos adaptó a Minos. Tomó células humanas. Ella escuchó atentamente, tratando de encontrar una razón para el miedo en la explicación.
Habría necesitado muchas generaciones humanas para adaptarse a Minos mediante la evolución ordinaria, y eso solo a costa de la muerte y el hambre que exige la evolución. Había un camino más corto: las células humanas tienen la capacidad de volver a su condición primitiva de independencia, cazando, comiendo y reproduciéndose solas. Alexander P. Mead tomó células humanas y las convirtió en fagocitos. Las hizo pasar por la dura escuela salvaje de la evolución, mil generaciones de multiplicación, penurias y hambre, con el alimento indigerible siempre presente, ofreciendo su recompensa de abundancia a la que aprendía a regañadientes a absorberlo. Los leucocitos pueden pasar por varios miles de generaciones de evolución en 6 meses, terminó Pat Mead. Cuando llegaron a un punto en el que absorberían la comida de Minos, él los plantó de nuevo en la gente de la que los había tomado. ¿Qué se suponía que iba a pasar entonces?, preguntó Max, inclinándose hacia adelante. No sé exactamente cómo funcionaba. Nunca le dijo a nadie mucho sobre de ello, y cuando yo era un niño pequeño se había vuelto loco y andaba agitando un tubo de ensayo. Se cayó por un barranco y se rompió cuello a la edad de 80 años. Un personaje, dijo Max. ¿Por qué tenía miedo? ¿Funcionó entonces? Sí. Lo probó en todos los MIDs el primer año. Los otros colonos no querían que se experimentara con ellos hasta que vieran cómo funcionaba. Los MIDs podían cazar y plantar mientras los otros colonos seguían comiendo de los tanques hidropónicos. Funcionó, dijo Max Allen. Usted es un genetista de plantas y un experto en cultivo de tanques. Hay un trabajo para ti. U-. Len retrocedió. Me parece un problema médico. Control de células humanas, justo lo que te interesa. Es una calle de un solo sentido, advirtió Pat. Una vez hecho, no serás capaz de digerir la comida de la nave. No obtendré nada bueno de esta proteína. Lo comí solo por el sabor. Al Barton apareció en silencio junto a la mesa. 3 de los 12 hámsters de prueba han muerto, informó, y se volvió hacia Pat. Los tuyos son portadores de los gérmenes de la enfermedad de la fusión, como usted la llama. Los hámsters muertos fueron inyectados con sangre tomada de ustedes antes de ser desinfectados. Nosotros no podemos establecernos aquí a menos que desinfectemos a todos en Minos. Se opondrán, objetarían. No querríamos contagiarles los gérmenes, sonrió Pat. Cualquier cosa por seguridad. Pero antes habrá que votar. Los médicos se dirigieron a la mesa de Reno Ulrich y caminaron con él hacia el hangar, explicando. Debía llevar la propuesta a Alejandría, mezclarse con la gente, ser persuasivo y esperar a que votaran antes de volver. Debía administrarse inyecciones de Cureal cada 2 horas o correr el riesgo de enfermarse. Reno se alegró. Había hecho sus pinitos en sociología antes de reciclarse como mecánico para la expedición. Esto me da la oportunidad de estudiar sus costumbres. Guiñó un ojo con malicia. Puede que no vuelva en varias noches. Observaron a través del visor cómo despegaba, y luego se dirigieron al laboratorio para ver a los hámsters. 3 estaban vivos y sanos, comiendo lechuga. Uno era el de control, los otros 2 habían recibido inyecciones de sangre de Pat desde antes de entrar en la nave, pero sin ningún tratamiento adicional. Al parecer, un hámster podía luchar contra la enfermedad de la fusión fácilmente si se le dejaba solo. 3 estaban todavía febriles y revueltos, con un bajo recuento de glóbulos rojos, pero recuperándose. Los 3 muertos habían recibido fuertes inyecciones de adaptador y contrahistamina, por lo que sus cuerpos no habían luchado contra él. Ataque. June miró apresuradamente a los animales muertos y volvió a apartar la vista. Yacían retorcidos con una extraña flacidez semifluida, como si estuvieran a punto de disolverse. El último hámster, que había recibido la dosis más fuerte de adaptador, había perdido aparentemente todo el pelo antes de morir. Estaba sin pelo y de color rosa, como un bebé recién nacido. No podemos encontrar ningún microorganismo, dijo George Barton. Ninguno en absoluto. Nada en el cuerpo que no debiera estar allí. Leucosis y anemia. Fiebre solo para los que la combatieron. Le entregó a Max algunas tablas de temperatura y gráficos de recuentos sanguíneos. June salió al pasillo.
La pediatría y la obstetricia eran su pediatría y la obstetricia eran su campo, dejaba la investigación celular a Max y se limitaba a ayudarle con la rutina del laboratorio. El extraño estado de ánimo la siguió hasta el pasillo, luego se aligeró abruptamente. Se acercaba a ella, contándole una historia de aventuras a la hermosa Shelley Davenport. Era un hombre alto, pelirrojo y magníficamente guapo. Era su belleza lo que hacía que fuera un placer mirar a Pat y conversar con él, se decía a sí misma con culpa, y era su tremenda vitalidad. Era como conocer a un héroe de película en carne y hueso, o a un héroe de las páginas de un libro. Cazador de ciervos, John Clayton, Lord Greystoke. Esperó en la puerta del laboratorio y no hizo ningún movimiento para unirse a ellos, sino que se limitó a saludar a los dos con una inclinación de cabeza, una sonrisa y un gesto casual de la mano. Ellos asintieron y le devolvieron la sonrisa. «Hola, June», dijo Pat y continuó contando su historia, pero cuando pasaron le tocó ligeramente el brazo. Pero mientras pasaban le tocó ligeramente el brazo. «Oh, pionero», dijo ella burlona y suavemente a su perfil de paso, y supo que él había escuchado. Esa noche tuvo una pesadilla. Corría por un largo pasillo buscando a Max, pero cada hombre que encontraba era un gran hombre de bronce con pelo rojo y ojos azules brillantes que le sonreía. El hámster rosa. Se despertó de repente, sintiendo como si las campanas de alarma hubieran estado y escuchó atentamente, pero no se oía nada. Había tenido una pesadilla, se dijo a sí misma, pero las campanas de alarma seguían sonando en su inconsciente. Algo iba mal. Tumbada y tratando de conservar las imágenes, buscó a tientas un significado, pero el estado de ánimo se desvaneció bajo el frío toque de la razón. Maldito pensamiento intuitivo. Un hámster rosa. ¿Por qué el inconsciente tenía que ser tan vago? Se durmió de nuevo y se olvidó. Ese día almorzaron con Pat Mead, y al terminar Pat retrasó a June con una mano en el hombro y la miró por un momento. «Te quiero a ti, June», dijo y luego se alejó, respondiendo a los gritos de un grupo en otra mesa como si no hubiera hablado. Ella se quedó temblorosa, y luego se dirigió a la puerta donde Max esperaba. El resto del día estuvo especialmente cariñosa con Max, y eso le agradó. No lo habría sido si hubiera sabido por qué. Intentó olvidar la contundente afirmación de Pat. June estaba en el laboratorio con Max, observando el crecimiento de un pequeño cultivo en tanque del protoplasma alienígena de una hierba Minos, y escuchar a Len Marlowe exponer sus problemas. Y él sí anda detrás de ese gran tonto todo el día, escuchando sus historias. Y luego me dice que estoy celoso, que me imagino cosas. Se pasó la mano por los ojos. Vine de la Tierra para estar con él si me está doliendo la cabeza. Mira, ¿no puedes persuadir a Pat para que lo deje, June? Tú y Max sois sus amigos. Toma una aspirina, dijo June. Veremos qué podemos hacer. Gracias. Len recogió su cultura de tanque y salió, para nada animado. Max se sentó a meditar sobre los diales y medidores en su extremo del laboratorio, aparentemente sumido en sus pensamientos. Laboratorio, aparentemente sumido en sus pensamientos. Cuando Len se hubo ido, habló casi con dureza. ¿Por qué animar al tipo? ¿Por qué dejar que tenga esperanzas? Averiguó algo sobre las diferencias en el protoplasma, evadió. ¿Por qué dejar que se engañe? ¿Qué posibilidades tiene contra ese pedazo de músculo y de hablar con suavidad? Pero Pat no está detrás de Elsie, protestó ella. Todas las mujeres de este barco van detrás de Pat con la lengua afuera. Brant St. Clair está en el bar ahora mismo. No dice por qué está bebiendo, pero ¿crees que Pat está resistiendo a todas estas mujeres que se agolpan sobre él? Hay otras cosas además de la apariencia y el encanto, dijo ella, con mala cara tratando de concentrarse en una diapositiva bajo su microscopio binocular. Sí, y sean las que sean, Pat también las tiene. ¿Quién es más competente para mantener a una mujer y una familia en un planeta fronterizo que un apuesto matón que nació aquí? Quise decir, June giró en su taburete con inesperada pasión, hay una vieja amistad, y hay cariño, y recuerdos, y lealtad. Estaba medio gritando. No valen mucho en el mercado de segunda mano, dijo Max. Él estaba sentado en su taburete de laboratorio, mirando con desprecio sus diales.
Ahora me duele la cabeza. Sonrió con pesar. No es broma, un verdadero dolor de cabeza. Y por los problemas de los demás, todavía. Los problemas de los demás. Se levantó y salió a los largos pasillos curvos. Te quiero, June, repitió en su mente la voz de Pat. ¿Por qué el hombre tenía que ser tan abrumadoramente atractivo, un contraste tan evidente con Max? ¿Por qué el universo no podía seguir funcionando sin generar molestos triángulos amorosos? Subió las rampas curvas hasta el comedor donde habían comido y bebido y hablado ayer. Estaba vacío excepto por una pareja. Hablando frente a frente con un café frío. Se dio la vuelta y recorrió la larga y fácil espiral del pasillo hasta la farmacia y el dispensario. Estaba vacía. Probablemente George estaba en el laboratorio de pruebas de al lado, donde podía oír si lo buscaban. El vendedor automático de euforizantes, estimulantes y opiáceos inofensivos estaba en la esquina, brillantemente decorado con diseños abstractos de color pastel, con su gráfico del tabulador automático brillando sobre él. Max tenía dolor de cabeza, recordó. Grabó la huella de su pulgar en la máquina y presionó el émbolo para una caja de aspirinas, tratando de concentrar su atención en el problema de la adaptación de la gente de la nave al planeta Minos. Un tanque de acuario con una tenue solución de histamina sería suficiente para convertir un trozo de piel humana en una comunidad de voraces fagocitos activos que buscan individualmente algo que devorar, pero ¿podrían comer lo suficiente para vivir lejos del rico plasma sustentador de la sangre humana? Después de las aspirinas, empujó otro émbolo para algo para ella misma. Entonces se quedó mirando una pequeña caja con 3 pastillas en la teobromina, un fortalecedor del corazón y un euforizante que da confianza, todo en uno. Eufórico, todo en uno, algo para calmar los nervios. Lo había usado antes solo en caso de emergencia. Extendió una mano y la miró. Estaba temblando. Malditos triángulos. Mientras se miraba la mano, se oyó un clic del vendedor automático de medicamentos. Se sumó el uso de la mañana de cada droga en los vendedores en toda la nave y lo registraba en un agregado prolijo al final de cada línea del gráfico. Por un momento no pudo encontrar la línea verde de anodinas y la línea roja de los estimulantes y luego vio que iban casi en línea recta. Había demasiados utilizados, demasiados para ser explicados por los celos o el malestar psicosomático. Esto era una epidemia, y solo una enfermedad era posible. La desinfección de Pat no había tenido éxito. El nucleocapcureal, asesino de todas las infecciones, no había curado. Pat había traído la enfermedad de la fusión a la nave con él. ¿Quién lo había hecho? La vendedora de medicamentos brillaba alegremente, poco comunicativa. Abrió un panel en su costado y miró hacia adentro a unos inquietos engranajes entrelazados, y en el interior de la puerta vio impresas unas indicaciones. Para retirar o examinar los discos antes de llegar al final del carrete. Tras unos minutos de tanteo, tuvo la respuesta. En la cafetería durante el desayuno y el almuerzo, 38 hombres de los 48 que había a bordo habían tomado más que su norma de estimulante. 21 habían tomado también aspirinas. La única mujer que había hecho una compra inusual era ella misma. Se acordó de los hámsteres que habían rechazado la infección con una fiebre corta y aguda y se remontó a los registros del día anterior. Hubo un breve aumento de las ventas de aspirinas a mujeres al final de la tarde. Las mujeres estaban a salvo. Eran los hombres los que tenían el mal de fusión. El mal de fusión mataba en horas, según Pat Mead. ¿Cuánto tiempo los hombres han estado enfermos? Mientras ella se marchaba, Jerry entró en la farmacia, registró su huella dactilar y cogió una caja de aspirinas de la máquina. Se sentía bien. El autocontrol funcionaba bien y era agradable aún caminar por el pasillo sonriendo a la gente que pasaba. Tomó el ascensor de emergencia hasta la sala de control y mostró sus credenciales al técnico de guardia. Emergencia médica. En un pequeño panel de control en la esquina había un gran rojo, con una etiqueta muy precisa. Lo consideró y cogió el teléfono de la sala de control. Teléfono de la sala de control. Esta era la parte difícil, decirle a alguien, especialmente. Alguien que lo tenía. Max. Ella marcó, y cuando el clic en el extremo de la línea mostró que él había cogido el teléfono, le dijo a Max lo que había visto.
Nada de mujeres, solo los hombres, repitió. Es cierto. Sí. Probablemente sea químicamente ajeno, inhibido por una de las hormonas sexuales femeninas. Probaremos con inyecciones de hormonas sexuales, si es necesario. ¿Desde dónde está llamando? Ella le dijo. Así es. Dale a Nucleocad Cureal otra oportunidad. Puede que funcione esta vez. Pulsa ese botón. Se dirigió al panel y pulsó el gran botón rojo. A través de la altura del explorador, las campanas se despertaron y comenzaron a sonar. Y empezaron a sonar con un estruendo aterrador, las puertas de emergencia se cerraron con un golpe, los aparatos mecánicos y las voces enlatadas empezaron a dar rápidas y urgentes instrucciones. Había llegado una plaga. Obedeció las órdenes mecánicas, salió al pasillo y caminó en fila con los demás. El capitán caminó delante de ella y la hermosa Shelley Davenport se puso a su lado. Parezco una bruja positiva esta mañana. ¿Significa eso que estoy enferma? Estamos todos enfermos. June se encogió de hombros, sin querer decir lo que sabía. Otros salieron de todas las habitaciones al pasillo, engrosando la fila. Podían oír cómo se cerraba cada habitación cuando la última persona salía de ella, y luego, el silbido del spray desinfectante. Detrás de ellos, pisando los talones de la última persona de la fila, segmentos de la nave se cerraron de golpe y empezaron a sisear. Bajaron por el pasillo en espiral hasta llegar a la sección de tratamiento médico y allí esperaron en la cola. «No me dejarás cicatrices en los brazos, ¿verdad?», preguntó Shelley con aprensión, mirando sus suaves y hermosos brazos. La voz mecánica dijo, «Siguiente. Entre, por favor, y aléjese de la puerta». Ni un poco, tranquilizó June a Shelley, y entró en el cubículo. En el interior, fue dirigida de cubículo en cubículo y recibió el habitual de aerosoles y radiaciones, le tomaron muestras de sangre y le inyectaron Nucleocad y una serie de protectores. Por último, la condujeron a través de otra puerta a un pequeño cubículo con una silla. «Debe esperar aquí», ordenó la voz grabada de forma metálica. «En 20 minutos la puerta se desbloqueará y podrá salir. Todas las personas ahora tratadas pueden visitar todas las partes de la nave que han sido protegidas. Está prohibido visitar cualquier parte en cuarentena o no estéril de la nave sin el permiso de los oficiales médicos». En ese momento la puerta se desbloqueó y ella salió de nuevo a las luces brillantes, sintiéndose un poco maltratada. Estaba en la clínica. Algunos hombres estaban sentados en el borde de las camas y parecían enfermos. Uno estaba tumbado. Brandt y B.S. Tekler estaban sentados cerca el uno del otro, sin hablar. Acercándose a ella estaba George Barton, leyendo un termómetro con una expresión desconcertada. «¿Qué pasa, George?», preguntó ella con ansiedad. «Algunas de las mujeres tienen un poco de fiebre, pero está bajando. Ninguno de los compañeros tiene ninguna. Pero su recuento de glóbulos blancos es muy alto, su recuento de glóbulos rojos es y me parece que están enfermos». Se acercó a St. Clair. Sus mejillas, normalmente rubicundas, estaban pálidas, su pulso era ligero y demasiado rápido, y su piel se sentía húmeda. «¿Cómo está el dolor de cabeza?». «Ayudó el tratamiento de Nucleocad». «Me siento peor, en todo caso». «Mejor prepara las camas», le dijo a George. «Lleva a todos de vuelta a la clínica». «Lo estamos haciendo», le aseguró George. «Eso es lo que está haciendo Al». Volvió al laboratorio. Max estaba paseando arriba y abajo, distraídamente pasándose las manos por el pelo negro hasta que se le erizó. Él se detuvo al ver su cara y frunció el ceño, pensativo. «Todavía están enfermos». Era más una afirmación que una pregunta. Ella asintió. «El Cureal no curó esta vez», murmuró. «Eso nos deja a nosotros. Tenemos la enfermedad de la fusión y según Pat y los hámsters. Eso nos deja menos de un día para averiguar qué es y aprender a detenerlo». De repente, se le ocurrió una idea para otra prueba y se dirigió a la mesa de trabajo para prepararla. Trabajó rápidamente, con algún movimiento descoordinado que delataba su eficacia habitual. Era extraño ver a Max preocupado y asustado. Se puso una bata de laboratorio y comenzó a trabajar. Trabajó en silencio. La mecánica había fallado.
Al y George Barton estaban ocupados evitando la muerte de los casos más débiles y tratando de ganar tiempo para que Max y a ella para trabajar. El problema de la plaga tenía que ser resuelto por los dos ellos solos. Estaba en sus manos. Otra prueba, sin resultados. Otra prueba, sin resultados. Las manos de Max estaban temblando y se detuvo un momento para tomar estimulantes. Entró un momento en la sala, encontró a Bess y le advirtió en voz baja que dijera a las otras mujeres que estuvieran preparadas para tomar el relevo si los hombres estaban demasiado enfermos para continuar. Pero díselo con calma. No queremos asustar a los hombres. Hombres. Permaneció en la sala el tiempo suficiente para ver cómo se extendía la noticia en una ola creciente de rostros más pálidos y labios comprimidos, luego volvió al laboratorio. Otra prueba. No había señales de un microorganismo en la sangre de nadie, simplemente una creciente horda de leucocitos y fagocitos, merodeando como si movilizados para repeler la invasión. Len Marlowe fue trasladado inconsciente, con los comentarios y conclusiones de Al Barton clavados en la manta. Yo mismo no me siento muy bien, se quejó el asistente. El aire se siente espeso. No puedo respirar. June vio que sus labios estaban azules. Falta de oxígeno, le dijo a Max. Bajo recuento de glóbulos rojos, respondió Max. Mira en una gota y ve qué está pasando. Usa la mía, siento lo mismo que él. Ella tomó 2 gotas de la sangre de Max. El recuento era bajo, cayendo muy rápido. La respiración es inútil sin el mínimo adecuado de glóbulos rojos en la sangre. La gente por debajo de ese mínimo muere de asfixia aunque sus pulmones están llenos de aire puro. El recuento de glóbulos rojos estaba cayendo demasiado rápido. El tiempo que ella y Max tenían para trabajar era demasiado corto. Bombea más CO2 en el sistema de aire, dijo Max con urgencia por el teléfono. Pon un poco en el extremo masculino de la sala. Miró a través del microscopio la muestra de sangre viva. Era un campo claro y oscuro y cosas brillantes en movimiento giraban y se arremolinaban a través de él, pero no pudo ver nada que no perteneciera a ese lugar. Al, llamó Max por el sistema general de altavoces, corta los otros tratamientos, comprueba la anemia acelerada. Trátalo como un envenenamiento por monóxido CO2 y oxígeno. Buscó en un armario bajo la mesa de trabajo, localizó 2 cilindros de oxígeno, rompió las válvulas y entregó una a Max y otra al asistente. El asistente perdió parte de su color azulado, respiró y se acercó al paciente con una preocupación renovada. No respira, doctor. Max estaba trabajando en el escritorio, murmurando ecuaciones de hemoglobina. Len se ha ido, doc, dijo el asistente en voz más alta. Respiración artificial y llévalo a un tanque de regeneración, dijo June, sin moverse del microscopio. Deprisa. Al le mostrará cómo. La oxidación y la acción mecánica del corazón en el tanque lo mantendrán en marcha. Mete en el tanque a cualquiera que parezca estar muriendo. Consigue algunas mujeres para te ayuden. Dales las instrucciones de Al. Los tanques se usaban normalmente para suspender la animación en un baño de nutrientes durante el rebrote de cualquier órgano enfermo. Podía preservar la vida en un cuerpo casi totalmente destruido durante los tratamientos habituales de desintegración y regeneración para el cáncer y la vejez, y podía fomentar la curación mientras la destrucción continuaba, pero no podían evitar la muerte final mientras no se venciera la enfermedad. La gota de sangre en el microscopio de June era un gran campo oscuro, y en el primer plano, llevado a una solidez gigantesca por el efecto estereoscópico, se veían formas de platillos de glóbulos rojos. Se giraban de extremo a extremo, flotando junto a la masa nebulosa de un leucocito que se arrastraba sobre el cristal de la tapa. No había suficientes glóbulos rojos, y ella sentía que iban disminuyendo a medida que ella los observaba. Se fijó en uno de ellos, sin parpadear por miedo a perderse lo que pudiera ocurrir. Era un botón rojo ordenado, que giraba a la deriva, y la corriente lo desplazaba a un lado en una curva al pasar junto al leucocito. Luego, bruscamente, la célula desapareció. June se quedó mirando atónita el lugar donde había estado. Detrás de ella, Max estaba llamando por el sistema de altavoces de nuevo, Dr. Stark al habla.
Cualquier técnico que sepa algo sobre los tanques de vida, que empiece a sacar más del almacén y a prepararlos. Emergencia. Puede que necesitemos 47, dijo June en voz baja. Puede que necesitemos 47, repitió Max a la nave en general. Su voz no vaciló. Colóquenlos a lo largo del corredor. Conéctenlos a las líneas de extensión. Su voz se filtró desde los pisos vacíos de arriba en una serie de tenues ecos. Lo que había dicho significaba que cada hombre a bordo podría estar a punto de sufrir un paro cardíaco. June miró a ciegas a través del microscopio binocular, tratando de pensar. Por el rabillo del ojo pudo ver que Max se tambaleaba ahí, respirando cada vez con más frecuencia el oxígeno puro, frío y ardiente de los cilindros. En el microscopio pudo ver que había menos glóbulos rojos vivos en la gota de su sangre. El ritmo de caída se estaba acelerando. No tuvo que mirar a Max para saber su aspecto, piel pálida, con las cejas negras y los ojos marrones ligeramente entrecerrados por el pensamiento, una leve sonrisa irónica que torcía los labios azulados. Inteligente, delgado, sensible, su rostro era parte de su mente. Era inconcebible que Max pudiera morir. No podía morir. No podía dejarla sola. Se obligó a volver a pensar en el problema. Todos los hombres del explorador estaban en el mismo punto, donde quiera que estuvieran. Se dirigió al escritorio de Max y habló por el sistema de intercomunicación. «Ves, envía un par de mujeres para que revisen la nave, habitación por habitación, con una camilla. Asegúrate de que todos los hombres estén aquí abajo». Se acordó de Reno. «Sparks, ¿sabes algo de Reno?» «Ha vuelto». Sparks respondió débilmente después de un retraso. «Lo último que supe de Reno fue una llamada esta mañana. Estaba delirando sobre los espejos, y la gente de Patmead no son personas reales, sino copias, y decía que estaba loco y que debería enviarle al psiquiatra. Pensé que estaba bromeando». Él no volvió a llamar. «Gracias, Sparks». Reno estaba perdido. Max marcó y habló con el puente por teléfono. «¿Están bien allá arriba allí? Olvídate de los controles de ingeniería. Deja todo y dirígete a los tanques mientras puedas caminar». June volvió a la mesa de trabajo y susurró en su propio teléfono. «¿Ves? Envía una camilla para Max. Se ve muy mal. Tenía que haber una solución. Los tanques de vida podrían mantener la vida en un cuerpo dañado, alentándolo a crecer más rápidamente, pero simplemente ralentizaban la muerte mientras no se controlara la enfermedad. El aplazamiento no podía durar mucho, ya que la destrucción podía continuar de forma constante en los tanques hasta que la solución nutritiva no contuviera más vida que los triunfantes asesinos microscópicos que causaban la enfermedad de la fusión. Ahora había muy pocos glóbulos rojos en el campo del microscopio, increíblemente pocos. Inclinó el microscopio y empezaron a girar. Girando lentamente. Un corpúsculo solitario flotaba en el centro. Ella lo observó mientras la corriente lo arrastraba en un arco más allá de la masa desenfocada del leucocito. Se produjo un movimiento y desapareció. Por un momento no significó nada para ella, luego levantó la cabeza del microscopio y miró a su alrededor. Max estaba sentado en su escritorio, con la cabeza en la mano, su pelo negro y corto desordenado sobresalía entre sus dedos en ángulos extraños. Entre los dedos en ángulos extraños. Un lápiz y un bloc de notas con fórmulas yacían en el escritorio ante él. Podía ver su concentración en la rigidez de sus hombros. Seguía pensando, no se había rendido. «Max, acabo de ver a un leucocito agarrar un glóbulo rojo. Fue increíblemente rápido». «Leucemia», murmuró Max sin moverse. «Leucemia galopante todavía. Ese viene bajo el título de cáncer». «Bueno, eso es parte de la respuesta. Podría ser todo lo que necesitamos». Sonrió débilmente y buscó el altavoz. «Alguien sigue de pie ahí dentro», murmuró en él, y la pregunta se amplificó a una voz retumbante en toda la nave. «Al, ¿todavía vas?» «Mira, Al, cambia todos los diales, cámbialos. Diales, ponlos en fusión profunda y regeneración. Una semana. Esto es como la leucemia. ¿Entendido? Esto es como la leucemia». June se levantó.
Era el momento de que ella se hiciera cargo del trabajo. Se inclinó sobre su escritorio y habló por el sistema de altavoces. «Habla el Dr. Walton», dijo. «Esto es para las mujeres. No dejes que ninguno de los hombres trabaje más, se matarán. Vea que todos vayan a los tanques de inmediato. Poned los diales de los tanques en regeneración profunda. Puedes ver cómo de los que están puestos». Dos mujeres exhaustas y asustadas entraron con estrépito por la puerta con una camilla. Tenían las manos arañadas y grasientas por haber ayudado a montar tanques. «Esa orden te incluye a ti», le dijo a Max con severidad y lo atrapó mientras se tambaleaba. Max vio a los camilleros y se levantó con dificultad. 10 minutos más», dijo claramente. «Podría pensar en una idea. Algo no está bien. En este montaje. Tengo que averiguar cómo evitar una recaída, cómo la cosa empezó». Él sabía más de bacteriología que ella, tenía que ayudarle a pensar. Ella indicó a los portadores que esperasen, arregló una máscara de respiración para Max de un bombona de CO2 y la abrió de oxígeno. Max volvió a su escritorio. Caminó arriba y abajo, tratando de pensar, recordando a los hámsters. La enfermedad del deshielo se llamaba derretirse. Luchó con un impulso de abrir un tanque que contenía a uno de los hombres. Quería mirar dentro, ver si eso explicaría el nombre. Enfermedad que se derrite. Llegaron los pasos y Pat Mead se paró inseguro en la puerta. Alto, guapo, robusto, un pionero. ¿Puedo hacer algo?, preguntó. Ella apenas le miró. «Puedes permanecer fuera de nuestro camino. Estamos ocupados». «Me gustaría ayudar», dijo él. Muy gracioso. Ella se mostró viciosa, disfrutando del látigo de sus palabras. «Cada hombre está muriendo porque eres un portador y quieres ayudar». Se quedó nervioso apretando y soltando las manos. «Un conejillo de Indias, tal vez. Soy inmune. Todos los Mead lo son. Vete». Dios, ¿por qué no podía pensar? ¿Qué hace que un Mead sea inmune? «Au, déjalo en paz», murmuró Max. «Pat no ha hecho nada». Fue vacilante al microscopio, tomó una pequeña astilla de su dedo. La suspendió en un portaobjetos y la deslizó bajo la lente con destreza habitual. «Algo raro está pasando», le dijo a June. «Los síntomas no se sienten bien». Después de un momento se enderezó y le indicó que mirara. «Leucocitos, fagocitos». Estaba desconcertado. «Mi propio». Miró hacia adentro y luego volvió a mirar a Pat en una creciente ola de horror. «No son tuyos, Max», susurró. Max apoyó una mano en la mesa para reforzarse, puso el ojo en el microscopio y volvió a mirar. June sabía lo que veía. Fagocitos. Leucocitos, atacando y devorando sus tejidos en una creciente e increíble horda, multiplicándose demencialmente. No sus fagocitos. Las células evolucionadas de los Mead habían aprendido demasiado. Eran contagiosas. Y no los de Pat Mead, cuánto se parecen, eran los Mead. Las células de Mead se contagian de una a otra, no una enfermedad atacando o siendo combatida, sino actuando como leucocitos normales en cualquier cuerpo en el que estuvieran. Los leucocitos de las personas altas y pelirrojas personas no encontraron nada extraño en el torrente sanguíneo de ninguno de los altos. No hay extrañeza. Un leucocito totipotente encontrando su camino en los vientres celulares. Los tanques de la vida en el vientre. Para los hombres del explorador, una semana de cura con fusión profunda para desdiferenciar los leucocitos y convertirlos de nuevo a tejido normal, y luego el rebrote y la reforma a partir de las células que estaban allí. A partir de las células que estaban allí. A partir de las células que estaban allí. Pat. Lo sé. Pat comenzó a reírse, su cara se torció con la repentina comprensión. Lo entiendo. Lo entiendo. Tengo una personalidad contagiosa. ¿Es gracioso? No. Max se levantó de repente del microscopio y se abalanzó hacia él, con los puños apretados. Pat lo atrapó mientras caía, y los camilleros desconcertados lo llevaron a los tanques. Durante una semana, June cuidó los tanques. Las otras mujeres se ofrecieron a ayudar,
pero ella se negó. No dijo nada, esperando que su suposición no fuera cierta. ¿Está todo bien?, Elsie le preguntó con ansiedad. ¿Cómo le va a Jerry? Elsie parecía demacrada y desgastada, como todas las mujeres, por hacer el trabajo que siempre habían hecho los hombres. Está bien, dijo June sin ton ni son, cerrando bien la puerta del cuarto del tanque. Todos están bien. Eso es bueno, dijo Elsie, pero parecía más asustada que antes. June cerró firmemente la puerta de la sala de tanques y la chica se fue. Las otras mujeres habían estado escuchando y ahora regresaron a sus trabajos, insatisfechas por la respuesta de June, pero sin atreverse a preguntar por la verdad. Estaban allí cada vez que June entraba en la sala y seguían allí, o eran relevados por otros. June no estaba segura. No estaba segura cuando salía. Y siempre alguno de ellos hacía la pregunta que todos los demás hacían, y June daba la misma respuesta. Pero ella guardaba la llave. Ninguna mujer, salvo ella misma, sabía lo que ocurría en los tanques de vida. Entonces llegó el día de la culminación. June no le dijo a nadie la hora. Ella entró en la habitación como los otros días, cerró la puerta tras ella, y allí estaba la pesadilla de nuevo. Esta vez era la realidad y ella se paseó por un camino entre largas filas de tanques con forma de ataúd, llamando Max. Max, en silencio y mirando dentro de cada uno de ellos a medida que se abrían. Pero cada rostro que miraba era el mismo. Observando cómo se disolvían y en la solución nutritiva, solo pudo adivinar el horror de lo que estaba sucediendo. Ahora lo sabía. Todos tenían el mismo rostro de huesos delgados y piel rubia, con un pluma de alfiler de plumón rojizo en las mejillas y el cuero cabelludo. Todos horriblemente y bellamente iguales. Un botiquín médico yacía descuidadamente en el suelo junto al tanque de Max. Ella se paró cerca de la bolsa. Max, dijo, y descubrió que se le cerraba la garganta. La voz enlatada, la voz mecánica se burló de ella, hablando con ligereza sobre el despertar y sentarse. Lo siento, Max. El hombre alto de rasgos robustos y ojos azules brillantes se incorporó con sueño y levantó una ceja hacia ella, y se pasó la mano por la cabeza pelirroja en un gesto de desconcierto. ¿Qué pasa, June?, preguntó somnoliento. Ella le agarró el brazo. Max. Él comparó el tamaño relativo de su brazo con la mano de ella y dijo maravillado, «Te has encogido». «Lo sé, Max. Lo sé». Giró la cabeza y se miró los brazos y las piernas, brazos rubios pálidos y piernas con un plumón de pelo rojo. Tocó el grueso brazo izquierdo, apretó un pellizco de carne dura. «No es mío», dijo, sorprendido. «Pero puedo sentirlo». Observar su rostro era como ver a un extraño imitando y distorsionando las expresiones de Max. Max con miedo. Max tratando de entender lo que le había sucedido, mirando a su alrededor a los otros hombres sentados en sus tanques. Max sintiendo el terror que había en ella y en todos los hombres mientras se miraban a sí mismos y a sus amigos y veían en lo que se habían convertido. «Todos somos Pat Mead», dijo con dureza. «Todos los Mead son Pat Mead». Por eso se sorprendió al ver gente que no se parecía a él. «Sí, Max». «Max», repitió. «Soy yo, sin duda». El sistema nervioso no cambió. Sus nuevos ojos azules sostuvieron los de ella. «Mi amor tampoco lo hizo». «¿Lo hizo el tuyo?» «Lo hizo, June». «No, Max». Pero ella no podía saberlo todavía. Ella había amado a Max con el delgado, cara irónica, el pelo negro desordenado y la sonrisa retorcida que nunca escondía su rápida simpatía. Ahora era Pat Mead. Podría ser también Max. «Por supuesto que te sigo queriendo, cariño». Sonrió. Seguía siendo la sonrisa irónica de Max, aunque encajaba extrañamente en el nuevo y apuesto rostro rubio. Entonces no es tan malo. Incluso podría ser bastante bueno. Le envidiaba ese cuerpo grande y musculoso. «Si Pat o cualquiera de estos Mids tan solo te mira, voy a golpear su bloque». «Entendido». Se rió y no pudo parar. No era tan gracioso. Pero seguía siendo Max, tratando de no tener miedo, recurriendo al humor. Tal vez el resto de los hombres fueran también su antiguo yo,
lo suficiente para que las mujeres no sintieran que sus hombres eran extraños. Detrás de ella, las voces masculinas hablaban de forma característica. No tuvo que girarse para saber cuál era cuál. Esta es una forma de evitar que un hombre fuera a robarte a tu chica. Era Len Marlowe. Tengo que anotar todas mis reacciones, Al Barton. Ahora sí puedo trabajar esa veta de metal en la ladera, St. Metal, St. Claire. Luego, otros se quejaban, maldecían, se reían amargamente por el truco que les habían jugado a ellos y a sus coquetas y tentadoras mujeres. Ella sabía quiénes eran. Sus mujeres también los reconocerían. Iremos afuera, dijo Max. Tú y yo. Tal vez el choque no será tan malo para las mujeres después de verme. Hizo una pausa. No les dijiste, ¿verdad? No podía. No estaba seguro. Yo esperaba equivocarme. Ella abrió la puerta y la cerró rápidamente. Había una pequeña multitud al otro lado. Hola, Pat, dijo Elsie con inseguridad, tratando de mirar más allá de ellos en la sala del tanque antes de que la puerta se cerrara. No soy Pat, soy Max, dijo el hombre alto con los ojos azules y el cráneo cubierto de pelusa. Escucha. Cielos, Pat, ¿qué te ha pasado en el pelo?, preguntó Shelie. Soy Max, insistió el hombre de rostro apuesto y ojos azules afilados. Ojos azules. ¿No lo entiendes? Soy Max Stark. La enfermedad de la fusión es Meat células. Nos contagiamos de Pat. Nos adaptaron a Minos. También nos transformaron en Pat Mead. Las mujeres le miraron fijamente, unas a otras. Sacudieron la cabeza. No lo entienden, dijo June. No podría haberlo hecho si no hubiera visto qué ocurría, Max. Es Pat, dijo Shelie, aturdida y obstinada. Se ha afeitado el pelo. Es una especie de broma. Max le sacudió los hombros, mirándola a la cara. Soy Max. Max Stark. Todos se parecen a mí. ¿Me oyes? Es gracioso, pero no es una broma. Ríete por nosotros, por el amor de Dios. Es demasiado, dijo June. Tendrán que ver. Abrió la puerta y los dejó entrar. Se apresuraron a pasar por delante de ella hacia los tanques, mirando 46 rostros rubios idénticos que empezaban a llamar en voces asustadas. Jerry. Harry. Lee, ¿dónde estás, cariño? June cerró la puerta a las voces que se ponían histéricas, las mujeres aterrorizadas e indefensas, los hombres gritando para que las mujeres supieran quiénes eran. No es fácil, dijo Max, mirando sus propios músculos gruesos. Pero tú no estás cambiado y las otras chicas tampoco. Eso ayuda. A través del ruido apagado y la histeria, sonó un timbre. Es la esclusa, dijo June. Mirando por la mirilla había 9 Meads de Alejandría. 8 de ellos eran Pat Mead de distintas edades, desde los 15 hasta los 50 años, y el otro era una chica pelirroja, guapa y de piernas largas que podría haber sido su hermana. Lamentablemente, explicaron a través del tubo de voz que habían venido desde Alejandría para traer la noticia de que el piloto del avión había contraído la enfermedad de la fusión allí y había muerto. Querían entrar. June y Max les dijeron que esperaran y volvieron a la sala del tanque. Los hombres estaban disfrutando de su nueva altura y fuerza, y las mujeres estaban aprendiendo desconcertadas que podían distinguir a un Pat Mead de otro, por la voz, por el gesto de la cara o la mano. El pánico había desaparecido. En su lugar era una aburrida aceptación de la fantástica situación. Max llamó la atención. Hay 9 Meads fuera que quieren entrar. Tienen nombres diferentes, pero todos son Pat Mead. Fruncieron el ceño o pusieron cara de circunstancias, y George Barton preguntó, ¿por qué no dejarlos entrar? No veo ningún problema. Uno de ellos, dijo Max con sobriedad, es una chica. Patricia Mead. La chica quiere entrar. Hubo un largo silencio mientras la implicación se asentaba en el centro de las mentes de las mujeres. Shelie la Bella lo sintió primero. Ella gritó, no. Por favor, no la dejen entrar. Había verdadero miedo en su tono y las mujeres lo captaron rápidamente. Elsie se aferró a Jerry, suplicando, no quieres que me cambie, ¿verdad? ¿Jerry?
Te gusto tal y como soy. Dime que sí. Las otras chicas retrocedieron. Era ilógico, pero era humano. June sintió que el terror crecía en su interior. Levantó la mano para pedir silencio y presentó la necesidad al grupo. Solo la mitad de nosotros puede salir de Minos, dijo. Los hombres no pueden comer comida de la nave, han sido condicionados a este planeta. Las mujeres podemos ir, pero tendríamos que ir sin nuestros hombres. No podemos salir al exterior sin contagio y no podemos pasar el resto de nuestras vidas en cuarentena dentro de la nave. George Barton tiene razón, no hay problema. Pero estaríamos cambiados, chilló Chelie. No quiero convertirme en un Mead. No quiero ser otra persona. Corrió hacia la pared interior del pasillo. Hubo una breve vacilación, y luego, una por una, las mujeres huyeron hacia ese lado, hasta que solo quedaron Bess, June y otras 4. Mira, gritó Chelie. Una votación. No podemos dejar entrar a la chica. Nadie habló. Cambiar, ser otra persona, la idea era extraña y horrible. Los hombres se miraban inquietos, como si se miraran en un espejo. Como si se miraran en un espejo, y contra la pared del pasillo las mujeres observaban con miedo y se apiñaban, mirando fijamente a los hombres. Un hombre en 47 poses. Uno de ellos hizo un movimiento suplicante hacia Elsie y ella se apartó. No, Jerry. No dejaré que me cambies. Max se removió inquieto, la sonrisa irónica que hacía suya su nueva cara inconscientemente se torcía en una mueca de lástima. Los hombres no podemos irnos, y ustedes las mujeres no pueden quedarse, dijo sin rodeos. ¿Por qué no dejar entrar a Patricia Mead? Acaba con esto. June sacó un pequeño espejo de la bolsa de su cinturón y estudió su propio rostro, consciente de que Max hablaba con fuerza, los hombres permanecían en silencio, las mujeres suplicantes. Su rostro, su propio rostro con sus ojos azul oscuro, su nariz pequeña. Nariz pequeña, labios largos y móviles, la mente y el cuerpo son inseparables, la forma de un rostro es parte de la mente. Volvió a colocar el espejo en su sitio. Me suicidaría. Chelie sollozaba. Prefiero morir. No te vas a morir, decía Max. ¿No ves que solo hay una solución? Estaban mirando a Max. June salió en silencio de la sala de tanques y luego se dio la vuelta y se dirigió a la esclusa de aire. Abrió las válvulas que dejarían entrar a la hermana de Pat Mead. Y fin, espero que la hayas disfrutado, nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado recuerda apoyar al canal, deja un me gusta, un comentario y suscríbete, y así tener más historias clásicas de ciencia ficción y terror, así nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado recuerda suscribirte, pon me gusta y deja un comentario ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.